Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Qué bueno que están conectados. Vamos a dar inicio con nuestro devocional. Ok, ¿por qué no me dejas hacer una oración rápidamente? Señor Jesús, te doy gracias. Gracias en esta mañana, gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, Señor, gracias porque tú estás presente con nosotros en todo momento, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú enseñándonos, que seas tú abriendo nuestros sentidos, Señor. Gracias por permitirnos estar conectados a tu presencia, Señor. Eres bueno, eres fiel. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero ser bien, muy breve con esta enseñanza. Y si estás ahí, tienes tu Biblia ya a la mano, ¿por qué no buscas Juan capítulo 20, versículo del 11 en adelante? Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Quiero mencionar un poquito acerca del contexto antes de darle lectura. El Señor Jesús ya había muerto, el Señor Jesús había sido sepultado, pero antes de morir, el Señor Jesús durante 3 años les estuvo anunciando y les estuvo hablando acerca de su muerte, del por qué Jesús había venido acá a la tierra, cuál era su propósito, el dar su vida por nosotros. Jesús les enseñó, Jesús les anunció, Jesús les dijo en diferentes ocasiones que a él era necesario morir, que Jesús iba a ir a la cruz, que iba a ser sepultado, pero también les dice que él iba a resucitar al tercer día, que él iba a resucitar al tercer día. Y eso fue algo que Jesús les dejó claro en diferentes ocasiones a los discípulos. Incluso no solamente se lo dijo a los discípulos, se lo dijo también a los fariseos, a los escribas. Jesús habla acerca del templo, les dice que a ellos les costó 46 años construirlo, pero Jesús lo iba a derrumbar en 3 días y después lo iba a volver a construir y el Señor y los fariseos, perdón, no entendían lo que Jesús les estaba enseñando y dicen, no, pero pues a nosotros nos tardó 46 años en construirlo y tú dices que en 3 días lo vas a volver a restaurar, pero Jesús estaba hablando acerca de su cuerpo, estaba hablando acerca de él mismo, les estaba diciendo, en 3 días mi cuerpo va a ser destruido, pero en 3 días va a volver a ser reconstruido. Entonces Jesús durante varias ocasiones les habla acerca de su muerte, les habla acerca de su sepultura, pero también les habla acerca de su resurrección. Ahora, tú imagínate esta parte donde tú vas caminando con Jesús durante 3 años y Jesús te está dejando en diferentes ocasiones, claro, esta parte diciendo, oye, yo voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar al tercer día. Ahora, ya se había cumplido esta parte de la escritura, ya se había cumplido todo esto que Jesús les había enseñado durante 3 años. Jesús ya había muerto, Jesús ya había sido sepultado, pero algo ocurre mientras pasa todo esto. Los discípulos se dispersan. Incluso uno de ellos, llamado Pedro, regresa a la misma condición de donde Jesús lo tomó la primera vez que se encontró con él. Otros discípulos siguieron a Pedro, porque todos hablamos acerca de Pedro como que una persona que se volvió a regresar a aquel lugar a donde Dios lo había tomado, pero Pedro no estaba solo, Pedro estaba con más discípulos. Entonces varios de los discípulos se dispersan, varios de los discípulos incluso olvidan que Jesús un día les había dicho que era necesario que él muriera, que fuera sepultado, pero que iba a resucitar al tercer día. Ahora, yo no sé si tú fueras de esos discípulos, dijeran, bueno, ya Jesús murió, fue sepultado, ya no falta poco a que resucite, porque Él nos lo dijo. Pero ¿sabes qué pasó? Que muchos de los discípulos dudaron. Muchos discípulos dudaban de que Jesús realmente fuera a resucitar. Aun cuando vieron milagros de Jesús, aun cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, aun cuando vieron resucitar muertos, aun cuando de Jesús vieron hacer milagros, los discípulos dudaban de que Jesús fuera a resucitar al tercer día. Y entonces, eh, el contexto es que María Magdalena se da cuenta que Jesús ya no está en el sepulcro y va con Pedro y le dicen, oye Pedro, se han robado a Jesús, ya no está Jesús en el sepulcro.
Y entonces en el versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Imagínate María Magdalena llorando. Ay, es que se llevaron a mi Señor, se lo robaron, entonces ya no sabemos dónde está. Esa era la preocupación que había en María. Ese era el por qué estaba llorando María, porque pensaba que a Jesús se lo habían robado, que el cuerpo se lo habían robado. Y entonces hay una plática entre dos ángeles con María y le dice, es que se han robado, ¿por qué lloras? Le dicen, ¿por qué lloras? Y eso nos va a enseñar mucho ahorita, ¿por qué lloras? Y es que Jesús ya no está, y es que Jesús ya no está presente, y es que se robaron al Señor. Bueno, quiero entrar en esta pequeña enseñanza antes de seguir leyendo, y es que ¿cuántas veces hemos pasado nosotros por situaciones bien complicadas en nuestra vida? Y está increíble. Atravesamos diferentes situaciones a lo largo de nuestro caminar en Cristo, a lo largo de nuestra vida, que nos atemorizan, que nos llegan a meter en frustración, pero sobre todo que a veces las situaciones son tan difíciles en nuestra vida que nos sentimos solos, aun cuando conocemos a Jesús. Porque ¿cuántos de aquí conocemos a Jesús? Todos conocemos a Jesús, pero a veces yo decía, o sea, yo cuando leía estas escrituras decía, ¿a poco no se acuerdan que Jesús les dijo que él iba a resucitar al tercer día? ¿A poco no se acuerdan que Jesús les dijo que iba a morir, que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar? O sea, ¿qué onda con los discípulos? Pero a veces eso nos pasa a nosotros inconscientemente, en donde sabemos que Jesús murió, que fue sepultado. ¡Ey! Pero que Jesús no está muerto. Jesús resucitó al tercer día. Jesús está vivo. Y Jesús dice en la escritura que está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por nosotros. Es decir, nosotros no creemos en un Dios muerto. Nosotros no creemos en un Dios sepultado. Nosotros creemos en un Dios que resucitó de entre de los muertos, que es un Dios poderoso, que es un Dios grande, que es un Dios que hace de lo imposible lo posible, que es un Dios sobrenatural. Hey, y que está con nosotros los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo el tiempo está con nosotros. Es más, Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, y ya lo compartí, ahora que tuve la oportunidad de compartir en la iglesia, les decía, Jesús les hizo una promesa a los discípulos, les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría. Cuando Jesús les da esta promesa a los discípulos, se las da porque Jesús físicamente no podía estar presente en todas partes, como cuerpo, como ser humano, como una persona, como un hombre, como somos nosotros, no podía estar presente todo el tiempo y en todos lugares, pero decía, pero la persona que va a venir en mi lugar, la persona que es el Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes en todo momento, porque Él tiene tres cualidades que en ese momento Jesús, por ser humano, por ser carne, no las tenía, pero que el Espíritu Santo sí las tiene. Y es que el Espíritu Santo es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Su omnipresencia le permite al Espíritu Santo estar con nosotros en todo momento y en todas partes. Y eso está increíble, porque mientras tú y yo vamos en el transporte público, mientras tú y yo vamos manejando, por ahí vi a alguien que andaba manejando, creo que era el Gerard Alvirde, incluso creo que se pasó un alto, alcancé a ver que se pasó el alto. Es increíble porque mientras tú vas manejando, mientras tú te estás tomando una taza de café, mientras tú estás en la oficina, mientras tú estás en tu cuarto, mientras tú estás en el súper, hey, el Espíritu Santo va contigo. Pero ¿sabes qué pasa? Y digo, nos pasa a todos, que a veces se nos olvida que el Espíritu Santo va presente con nosotros. Y cuando atravesamos situaciones bien complicadas, se nos olvida que hay alguien que ya resucitó y que está con nosotros. Y que no estamos solos,
y que no estás solo ante la situación, sea cual sea, que estés atravesando en tu vida, que a lo mejor físicamente quisieras tener a alguien cercano y que a lo mejor esa persona no está consciente de tu situación. Te voy a poner un ejemplo. A veces le demandamos un montón a los líderes de la iglesia, les demandamos un montón a los pastores de la iglesia. Quisiéramos que estuvieran ahí presentes, quisiéramos que estuvieran ahí ante nuestra situación difícil, quisiéramos que nos acompañaran en todo momento, pero la verdad es que no se puede. Muchas veces no es posible. Quisiéramos que a las 3 de la mañana le marcáramos a nuestro pastor, a nuestro líder, y que viniera corriendo a nuestra casa porque estamos pasando por alguna situación difícil. Y qué padre cuando puede, cuando es posible, cuando se puede, pero no siempre es posible y no siempre se va a poder. Y eso es algo que nosotros también nos tenemos que entender y que tenemos que comprender. Pero si hay algo que sí es posible, es que Dios está ahí contigo. Es que Dios está presente ahí contigo. Y si a lo mejor alguien físico no tienes a la mano, tienes que entender que ahí a la mano está la presencia de Dios con la que puedes contar, con la que puedes platicar, con la que puedes orar y decirle, hey, Señor, estoy pasando por el momento más difícil de mi vida, estoy pasando por esta duda, por esta preocupación, por esta angustia. Señor, ayúdame. Y sabes que Dios está ahí. Y es que te comento esto porque a María Magdalena se le había olvidado que Jesús iba a resucitar y estaba frustrada, estaba angustiada, estaba llorando porque pensó que al Señor Jesús se lo habían robado. Y quiero seguirte leyendo, estoy a punto de terminar. El 13 lo voy a volver a leer, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, o sea, ni siquiera reconocía que era Jesús. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces ahí fue donde María se dio cuenta que era Jesús resucitado. Ahí es donde ella se dio cuenta que se había cumplido la promesa donde Jesús durante varias ocasiones les dijo, voy a morir, voy a ser sepultado, pero voy a resucitar al tercer día. Yo no sé a lo mejor cuál era el pensamiento de María, de encontrarlo eh, muerto y que así se mantuviera siempre, pero la verdad es que no iba a ser así. Jesús ya había resucitado. Y algo tremendo también era que María no lo reconocía, no se daba cuenta que era Jesús quien estaba platicando con ella, porque a lo mejor para ella era algo muy impactante, era algo muy difícil de entender, muy difícil de creer o de comprender, cuando Jesús durante mucho tiempo se los había enseñado. Entonces, si algo quiero que podamos aprender y entender es que Jesús no está muerto y no podemos vivir como si Jesús estuviera muerto. La verdad es que no podríamos sentirnos solos y desamparados sabiendo que Jesús resucitó, sabiendo que Jesús está contigo. Y la verdad creo que una de las armas que muchas veces el enemigo usa, apenas estuve compartiendo un poco con el discipulado de jóvenes, es la depresión. Es bien triste cómo el enemigo usa esa herramienta y me refiero específicamente a la gente que ya conoce a Dios, la depresión, que muchas veces trae el enemigo a sembrar en el corazón de la gente, que los lleva a sentirse solos, incomprendidos, abandonados, desamparados. Y el diablo muchas veces te dice, Dios no está contigo, Dios no te escucha, Dios no está cerca, has pecado y por eso Dios está lejos. La verdad es que no es así. Dios escucha esto y quédate con esto. Jesús ya no está en el sepulcro. Jesús ya resucitó. Jesús está a la diestra del Padre y envió a su Espíritu Santo para que estuviera contigo todo el tiempo, en todo momento. Así que si algo necesitas y de alguien necesitas algo, ahí está el Espíritu Santo para escucharte, para bendecirte, para enseñarte. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso te lo quiere enseñar el amado Espíritu Santo.
Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por haber sido sepultado, pero sobre todo gracias por haber resucitado. Gracias porque hoy podemos saber y entender que no estamos solos, Señor. Que estás tú con nosotros, Señor. Que tú resucitaste para enviar a tu Santo Espíritu a vivir, a habitar en nosotros, Señor. Gracias porque hoy sabemos y podemos recordar, Señor, que a pesar de cualquier tipo de situación por la que podamos atravesar, que podamos vivir, Señor, hoy podemos contar contigo, Señor. Tú no te quedaste en un sepulcro, Señor. Tú resucitaste, tú estás vivo. Eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, Señor, y estás con nosotros, Señor. Y tenemos libertad, Señor, para podernos acercar a ti, Señor, para poderte buscar en todo momento y en todo tiempo, en todo lugar, Señor, sabiendo que estás allí, Señor. Somos tan privilegiados, Señor, somos tan afortunados, tan bendecidos, Señor, al saber que estás vivo, Señor, y que estás con nosotros, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos que en algún momento se han llegado a sentir solos, que se han llegado a sentir desamparados, que han sentido, Señor, que no hay salida, que han llegado en algún momento en su vida, Señor, a un momento en donde no saben qué hacer, hacia dónde ir, Señor, que sea tu presencia dándoles dirección, que sea tu presencia consolándolos, que sea tu presencia abrazándolos, que sea tu presencia, Señor, recordándoles que estás vivo y que estás con ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.